Hubo un tiempo en el que el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado del pueblo de Israel, escondía un secreto oscuro. Bajo sus cimientos, no solo había piedra y polvo, sino pactos prohibidos y símbolos olvidados que sellaron la destrucción de toda una nación. Solo un hombre, Esdras, tuvo el valor de enfrentarlo todo: corrupción, conspiraciones y fuerzas que el ojo humano no podía ver. Esta no es solo la historia de un templo reconstruido, es la batalla por el alma de un pueblo, y su supervivencia dependía de un líder dispuesto a revelarlo todo. Si quieres descubrir cómo Esdras luchó contra enemigos invisibles y el peso de una maldición que casi acabó con Jerusalén, quédate hasta el final del vídeo. Suscríbete, comparte y acompáñanos en esta historia impactante donde la luz y la oscuridad libraron su batalla final. Esto no es ficción, es historia real. Comencemos. La noche caía sobre Babilonia. Sus jardines colgantes se perdían en las sombras y las grandes torres brillaban bajo la luz de antorchas dispersas. Era una ciudad majestuosa, un símbolo del poder del imperio persa, donde culturas y dioses de diferentes regiones coexistían. Pero entre los callejones y el bullicio de mercados, existía un pueblo silencioso y cansado: los judíos. Sus rostros reflejaban un dolor antiguo, un lamento que cruzaba generaciones desde que su templo en Jerusalén había sido destruido y ellos llevados al exilio. En medio de esta multitud resignada, un hombre se distinguía. Alto y de mirada penetrante, Esdras, el escriba, caminaba con solemnidad por las calles. Sus vestiduras eran sencillas, pero su presencia era inconfundible: un hombre de la ley, dedicado al estudio y preservación de las escrituras. Desde joven, Esdras había sido un erudito apasionado, devorando pergaminos y rollos, copiando cada letra de la Torá con precisión sagrada. Era sacerdote, descendiente directo de Aarón, y su mayor orgullo era su linaje y devoción. Sin embargo, aquella noche, mientras el mundo dormía, Esdras no hallaba descanso. En la pequeña habitación donde vivía, a la tenue luz de una lámpara de aceite, se inclinaba sobre un antiguo pergamino. Sus manos trazaban las palabras con firmeza, pero su mente estaba en otro lugar. Algo lo inquietaba, un peso que llevaba en el corazón desde hacía días. Cerró los ojos, apoyando su frente sobre el rollo de la ley, y entonces lo sintió otra vez: un ardor profundo en el pecho, como un fuego encendido que no podía ignorar. «Levántate, Esdras», susurró una voz en su interior, como un eco proveniente de un rincón desconocido de su alma. Era la misma voz que había escuchado noches atrás, cuando una visión lo sacudió hasta los huesos. En esa visión, Esdras se vio caminando entre las ruinas de Jerusalén. El polvo se levantaba bajo sus pies, los muros caídos del templo lo rodeaban como gigantes derrotados. A su alrededor, figuras humanas lloraban desconsoladas, y un susurro desgarrador se elevaba al cielo. De repente, un hombre envuelto en luz se le apareció. Sus ojos eran como llamas, y su voz retumbaba como un trueno suave. «Esdras, hijo de Seraías, tú eres escogido para guiar a mi pueblo. Reconstruye no solo los muros, sino los corazones de mi pueblo. La ley que guardas en tu corazón será la lámpara que los guíe en la oscuridad». Al despertar de aquella visión, Esdras había caído de rodillas, temblando. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Babilonia era su hogar desde hacía generaciones, aunque nunca su verdadera tierra. Pero la voz seguía resonando en su mente, como si una mano invisible escribiera en las paredes de su corazón: «Vuelve a Jerusalén. Lleva mi ley.
purifica a mi pueblo. Los días siguientes, Esdras no pudo escapar del llamado. Continuó con su labor como escriba, sentado en los grandes salones de estudio, donde otros líderes judíos debatían las escrituras. Pero su mirada vagaba hacia el horizonte, hacia una Jerusalén que solo conocía por relatos antiguos. Uno de sus amigos, un anciano llamado Judá, lo notó. «Esdras, ¿qué te preocupa?», preguntó mientras enrollaba un pergamino. Esdras tomó aire y miró a su amigo con una mezcla de inquietud y determinación. «He recibido un llamado, Judá. No del rey persa, sino del Altísimo. La ciudad de nuestros padres está en ruinas, y el corazón de nuestro pueblo necesita restaurarse». Judá frunció el ceño. «¿Y qué puedes hacer tú? Jerusalén está lejos, y el rey persa no liberará a un pueblo sin razón». Esdras no respondió. Sabía que sus palabras sonaban como un sueño imposible, pero el llamado era real. Algo dentro de él le aseguraba que todo se alinearía para cumplir aquella misión. Pasaron semanas, y Esdras continuaba en oración. Finalmente, una oportunidad llegó. Un mensajero del rey Artajerjes convocó a los líderes judíos a una audiencia. El rey deseaba conocer más sobre la situación de los pueblos bajo su dominio. Era una oportunidad única, y Esdras decidió aprovecharla. Vestido con sus mejores ropas, subió las escalinatas del palacio real, sintiendo como cada paso lo llevaba hacia un destino más grande que él mismo. Ante el rey, Esdras habló con claridad y fervor. Le relató la situación de Jerusalén, el dolor de su pueblo, y el anhelo de reconstruir no solo su ciudad, sino también su espíritu. Sorprendentemente, Artajerjes escuchó con atención, y tras varios momentos de silencio, asintió. «Te concederé lo que pides, Esdras. Ve a Jerusalén con los que quieran acompañarte. Lleva contigo la ley de tu Dios y asegúrate de que sea obedecida». El corazón de Esdras latió con fuerza. El rey no solo le permitía partir, sino que además le daba recursos y autoridad para llevar a cabo su misión. El escriba entendió que era el mismo Dios quien movía las piezas para hacer realidad lo imposible. Aquella noche, Esdras regresó a su habitación y cayó de rodillas, agradeciendo con lágrimas en los ojos. Sabía que su vida ya no le pertenecía. El llamado de Dios lo había marcado, y Jerusalén lo esperaba. Antes de acostarse, tomó un trozo de pergamino y escribió con firmeza las palabras que habrían de guiarlo en su viaje. La reconstrucción comienza en el corazón del hombre antes de tocar los muros de la ciudad. Los grandes salones del palacio persa brillaban con majestad. Columnas talladas con precisión sostenían un techo inmenso, adornado con relieves de leones y figuras mitológicas. El rey Artajerjes, vestido con túnicas de púrpura y oro, se sentaba en su trono, observando con mirada penetrante a quienes entraban en su presencia. A su lado, nobles y escribas permanecían de pie, como guardianes de su voluntad. Frente a él, un hombre se inclinaba con humildad, pero en su rostro había una luz de determinación que no pasaba desapercibida. Esdras, el escriba y sacerdote judío. «Levántate, Esdras», ordenó el rey con voz solemne. El escriba se puso de pie lentamente, sus manos temblaban levemente, no por miedo, sino por la magnitud del momento. Artajerjes lo observó con detenimiento antes de hablar, como quien escudriña el corazón de un hombre.
He escuchado tus palabras y las súplicas de tu pueblo. El Dios al que sirves parece moverse en tu favor, dijo el rey, su voz resonando en el gran salón. Por tanto, he decidido concederte lo que pides. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los escribas intercambiaron miradas. Artajerjes era un rey calculador, un político sagaz, y aquella concesión no era común. Esdras, sin embargo, mantuvo la calma, entendiendo que aquel momento no era producto del capricho de un monarca, sino del cumplimiento de algo mucho mayor. Esdras, hijo de Seraías, partirás hacia Jerusalén. Lleva contigo a aquellos de tu pueblo que deseen regresar. Toma recursos, ofrendas y todo lo necesario para restaurar el templo de tu Dios. Pero escucha bien. El rey hizo un gesto a uno de sus servidores, que se adelantó con un pequeño cofre de madera tallada. Lo colocó frente a Esdras, y al abrirlo, el escriba vio varios pergaminos cuidadosamente enrollados y sellados con el emblema real. Estas son mis instrucciones personales, continuó Artajerjes. Nadie, salvo tú, tiene permitido abrirlos y leerlos. En ellas hallarás las directrices que debes seguir durante tu misión. Recuerda, Esdras, mi nombre también está en juego en este asunto. Esdras asintió con respeto, pero en su interior, la curiosidad y el desconcierto comenzaban a inquietarlo. ¿Por qué tanta confidencialidad? ¿Qué contenían aquellos documentos que solo él debía conocer? Sin embargo, decidió no cuestionar al rey en público. Vas como embajador del imperio, pero también como representante de tu Dios. Cumple tu tarea con fidelidad. Así lo haré, Majestad, respondió Esdras, inclinándose una vez más. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos. Esdras reunió a los líderes judíos y comunicó la noticia. El rey Artajerjes había autorizado el regreso a Jerusalén. La emoción fue indescriptible. Hombres, mujeres y ancianos rompieron en lágrimas. Algunos alzaron sus manos al cielo en gratitud, mientras otros susurraban oraciones en voz baja. El regreso a la tierra prometida era un sueño que muchos habían dado por perdido. Dios ha inclinado el corazón del rey a nuestro favor, exclamó Esdras en una asamblea improvisada, sus palabras resonando como una llama encendida. Pero no todos compartían la misma emoción. Algunos judíos, especialmente los más acomodados, miraban la situación con escepticismo. Babilonia había sido su hogar durante generaciones, y el viaje a Jerusalén prometía ser difícil, lleno de incertidumbre y sacrificios. ¿Valía la pena dejar una vida estable por una ciudad en ruinas? ¿Acaso no vivimos ya en paz aquí? Murmuraban algunos. ¿Por qué arriesgarnos? Esdras, sin embargo, no permitió que las dudas lo desviaran. Su misión era clara. Jerusalén debía ser restaurada, no solo físicamente, sino espiritualmente. La ley debía volver a ser el cimiento del pueblo judío. El exilio no es nuestro hogar. Fuimos escogidos para algo más grande. Esas palabras, dichas con firmeza, comenzaron a sembrar semillas de fe entre los indecisos. El nombre de Esdras se propagó como un faro de esperanza, y poco a poco, hombres y familias enteras comenzaron a unirse a la caravana. Mientras Esdras dirigía los preparativos, los pergaminos sellados del rey permanecían guardados en su habitación, como un peso constante sobre su conciencia. Cada vez que los miraba, su mente se llenaba de preguntas. Finalmente, una noche,
cuando todo el campamento dormía, encendió una lámpara de aceite y se sentó frente al cofre. Con manos temblorosas, rompió uno de los sellos y desenrolló el pergamino. La caligrafía era pulcra y formal, pero las palabras que leyó lo dejaron sin aliento. Esdras, tus ojos deben ver esto, pero no los del pueblo. El templo que buscas reconstruir está marcado por pecados pasados. No solo restaurarás las piedras, sino que purificarás aquello que yace en secreto. Ten cuidado de los que se opondrán a ti, pues entre tu propia gente habrá quienes resistan la verdad. Las palabras parecían escritas con un conocimiento más profundo de lo que un rey persa debería tener. ¿Cómo sabía Artajerjes sobre los pecados ocultos de Jerusalén? ¿Quién le había advertido? Esdras enrolló el pergamino con el corazón latiendo con fuerza. Sentía que acababa de recibir una carga aún más pesada. Ya no era solo la reconstrucción del templo, sino también la purificación espiritual de su pueblo, una tarea que podía despertar enemigos tanto dentro como fuera. Mirando hacia la ventana, donde la luna iluminaba la vasta llanura, Esdras entendió que su viaje sería más peligroso de lo que había imaginado. La restauración de Jerusalén no sería solo física, sino una batalla espiritual que podría costarle todo. La caravana estaba casi lista. Esdras observó al grupo de judíos que lo acompañarían, hombres fuertes, ancianos esperanzados, madres cargando a sus hijos. Sus rostros reflejaban la fe y el anhelo de un nuevo comienzo. Esa noche, reunido con los líderes, Esdras habló. El camino será largo y lleno de desafíos, pero nuestro Dios está con nosotros. No teman, porque Él nos ha dado una misión: reconstruir lo que se ha perdido y levantar lo que ha caído. El sol del amanecer despuntaba sobre las murallas de Babilonia, cuando una caravana de hombres, mujeres y niños comenzaba a reunirse en las puertas de la ciudad. El sonido de los animales de carga mezclado con murmullos ansiosos llenaba el aire. En el centro de la multitud, de pie sobre una pequeña roca, Esdras dirigía una última mirada hacia el horizonte. Sus ojos reflejaban la mezcla de esperanza y responsabilidad que llevaba en el corazón. A su alrededor, varios sacerdotes y escribas confiaban en él, y muchos más lo miraban como su guía espiritual y líder en esta nueva jornada. Escuchen, pueblo de Dios, dijo con voz firme, nuestro viaje no será fácil, pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Nos dirigimos a la tierra de nuestros padres, y debemos recordar que no reconstruimos muros solamente, sino nuestra relación con el Altísimo. Aquellas palabras trajeron un momento de silencio reverente. La gente asintió, y la marcha comenzó. La caravana partió, dejando atrás la ciudad que había sido hogar forzado para generaciones, ahora convertida en una prisión emocional. La libertad tenía un precio, y ese precio era un largo viaje a través de desiertos abrasadores y caminos infestados de peligros. Los primeros días avanzaron con relativa calma. El grupo estaba organizado, los sacerdotes caminaban al frente, portando los rollos de la ley como símbolo de su misión. Las familias iban protegidas en el centro, mientras que los jóvenes fuertes cuidaban la retaguardia. Pero Esdras no podía dejar de sentir un peso adicional. Entre sus pertenencias, cuidadosamente guardados en una caja de cuero, yacían los pergaminos sellados entregados por el rey Artajerjes. La noche del cuarto día, cuando la caravana acampó bajo un cielo estrellado, Esdras se retiró a su tienda. El silencio nocturno envolvía el campamento, solo interrumpido por los pasos de los centinelas. Movido por una fuerza interior,
Esdras tomó uno de los pergaminos sellados y lo abrió con manos temblorosas. La cera roja se rompió, y un trozo de pergamino amarillento se desplegó ante sus ojos. La escritura era antigua, de un tiempo previo al exilio. Las primeras líneas lo hicieron detenerse. Y cuando el tiempo sea cumplido, aquel que guíe a mi pueblo de regreso encontrará la sombra de lo antiguo. El templo será levantado, pero no sin oposición, pues lo oscuro aún yace en los cimientos. Solo con fe y pureza será vencido lo que duerme. Esdras sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Aquellas palabras no eran un simple decreto real, eran una profecía olvidada. Lo oscuro aún yace en los cimientos. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué desafío espiritual enfrentaría en Jerusalén? ¿Qué estás leyendo, maestro? La voz sobresaltó a Esdras. Era Judá, su viejo amigo y confidente, quien había entrado en la tienda sin hacer ruido. Esdras guardó el pergamino apresuradamente. Nada que deba preocuparnos por ahora, Judá. Pero debemos estar alertas. El viaje apenas comienza. Judá observó con desconfianza, pero no insistió. Sabía que Esdras cargaba secretos que no podían ser compartidos fácilmente. Los siguientes días del viaje fueron más duros. El calor del desierto caía sobre ellos como un manto insoportable. El agua se agotaba más rápido de lo previsto, y el cansancio comenzaba a afectar a los más débiles. Esdras lideraba con constancia, animando a los rezagados, recordándoles las promesas de Dios. Pero el verdadero peligro apareció al llegar a un estrecho paso entre montañas. Desde lo alto, sombras se movían entre las rocas, como cazadores observando a su presa. Antes de que pudieran reaccionar, una banda de asaltantes descendió sobre la caravana con gritos y armas al aire. «Defiendan a las familias, protejan la ley», rugió Esdras, tomando una posición firme. Los jóvenes de la caravana, armados con palos y cuchillos improvisados, formaron un círculo alrededor de las mujeres y los niños. La batalla fue caótica. Gritos, golpes y el polvo del desierto lo cubrían todo. Esdras, aunque no era guerrero, permanecía en el centro, orando con fervor. «Señor de los cielos, defiende a tu pueblo». Entonces, como si una fuerza invisible hubiera escuchado su clamor, un viento repentino barrió el paso. La arena se levantó con tal violencia que los asaltantes retrocedieron, cubriéndose el rostro. La caravana aprovechó el caos para reorganizarse y expulsarlos. En cuestión de minutos, el peligro pasó. Los peregrinos se miraron unos a otros, exhaustos, pero vivos. Esdras cayó de rodillas, agradeciendo a Dios por la intervención divina. Aquella batalla les recordó algo importante: no llegarían a Jerusalén por su propia fuerza, sino por la mano poderosa del Señor. Cuando finalmente salieron del desierto, el campamento se detuvo a descansar junto a un pequeño arroyo. Esdras, con el pergamino profético en mente, reunió a los sacerdotes. «Escuchen, hermanos», dijo en voz baja, «debemos estar preparados. No solo reconstruiremos una ciudad, sino que enfrentaremos algo más profundo, algo que amenaza nuestra pureza y fe. Debemos ser vigilantes en oración y firmes en la ley». Los sacerdotes asintieron, aunque algunos no comprendían del todo las palabras de Esdras. Aquella noche, mientras todos dormían, Esdras volvió a mirar la profecía. Sus dedos recorrieron las palabras como si buscara una respuesta que aún no llegaba.
Solo con fe y pureza será vencido lo que duerme. Miró hacia las estrellas, donde la luna iluminaba el cielo como una lámpara colgante. En su corazón, el escriba entendió que el viaje era más que físico. Era una travesía espiritual donde cada paso los acercaba no solo a Jerusalén, sino a la verdad oculta bajo sus cimientos. El sol se levantaba lentamente sobre el horizonte cuando la caravana de Esdras divisó, por primera vez, las lejanas colinas de Jerusalén. Lo que alguna vez fue la joya de Israel, la ciudad de David, se asomaba ahora como una silueta quebrada, un espectro de lo que solía ser. A medida que se acercaban, el viento seco levantaba nubes de polvo, y el silencio que cubría el lugar era más pesado que cualquier ruido. Esdras, montado en un asno, detuvo su marcha y bajó la mirada conmovido. Un profundo suspiro escapó de sus labios, y su corazón se encogió al contemplar lo que sus ojos veían, una ciudad en ruinas. Las murallas estaban colapsadas en varias secciones, las puertas carbonizadas y los caminos llenos de escombros. Jerusalén no era una ciudad viva, sino una herida abierta que clamaba por restauración. Jerusalén, la ciudad del Altísimo reducida a polvo. Judá, su fiel amigo, llegó a su lado. Parece que el tiempo ha devorado lo que una vez fuimos. No, respondió Esdras con voz firme. Es el pecado del pueblo lo que nos trajo aquí. Pero Dios nos ha enviado para levantar lo caído. Sus palabras no eran simples consuelos, eran una declaración. Aunque las piedras estaban caídas, la misión era clara: reconstruir la ciudad, y más importante aún, el corazón de su pueblo. El regreso de Esdras y la caravana no pasó desapercibido. Los habitantes de Jerusalén, ahora un pueblo reducido y dividido, salieron de sus casas improvisadas para observar a los recién llegados. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y escepticismo. Muchos recordaban relatos antiguos de gloria, pero habían nacido en tiempos de desolación. Jerusalén era una ciudad sin alma, un lugar donde la fe se había mezclado con el olvido. Esdras, junto con los líderes de la caravana, caminó hacia las ruinas del templo. Al entrar en lo que quedaba de aquel lugar santo, su corazón latió con fuerza. Lo que vio lo dejó sin aliento. El altar, aunque reconstruido parcialmente, estaba rodeado de piedras caídas y grietas profundas. La imagen era más que física, simbolizaba la decadencia espiritual del pueblo. Pero algo más llamó su atención. Al acercarse a una sección de los cimientos aún en ruinas, notó símbolos grabados en algunas piedras caídas. Eran marcas antiguas, diferentes a cualquier inscripción sagrada conocida. Dibujos serpenteantes y figuras abstractas cubrían los bloques de piedra, como cicatrices ocultas que el tiempo no había borrado. ¿Quién grabó esto?, murmuró Esdras, pasando sus dedos por las marcas. La textura era áspera, como si hubieran sido hechas apresuradamente, pero su origen era indudablemente antiguo. Judá, que lo observaba desde atrás, frunció el ceño. No son marcas del templo original. Alguien hizo esto después, quizás durante los tiempos de idolatría. Idolatría, susurró Esdras, sintiendo un peso nuevo sobre sus hombros. El descubrimiento coincidió con los rumores que había escuchado desde su llegada. Había prácticas extrañas e idólatras que algunos líderes realizaban en secreto, como si el exilio no les hubiera enseñado nada. Esdras cerró los ojos por un momento, invadido por una mezcla de ira y tristeza. ¿Acaso no aprendieron?
¿Acaso no vieron cómo la desobediencia trajo la destrucción? Al caer la noche, Esdras reunió al pueblo en lo que quedaba de la plaza central. Portando un rollo de la ley, se paró sobre una piedra derrumbada y comenzó a hablar. Hermanos, miren a su alrededor. Jerusalén yace en ruinas no por el poder de Babilonia, sino por nuestro pecado. Nos hemos alejado de la ley del Altísimo, hemos abandonado su camino y hemos olvidado su pacto. ¿Acaso no ven que el Señor ha sido paciente con nosotros? La multitud escuchaba en silencio. Algunos bajaban la cabeza avergonzados, mientras otros murmuraban entre sí. Esdras continuó, con su voz resonando entre las piedras caídas. He visto símbolos en las ruinas del templo. Símbolos que no pertenecen al Dios de nuestros padres. Hay algo más que piedras caídas aquí. Hay oscuridad, corrupción y olvido. Pero hoy les digo, es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de limpiar esta ciudad, no solo de escombros, sino de toda idolatría que la contamina. Sus palabras eran un desafío. El pueblo las recibió como un relámpago que ilumina la noche. Algunos se sintieron conmovidos, mientras otros, especialmente ciertos líderes, guardaban silencio con incomodidad. Entre la multitud, un anciano se acercó a Esdras. Su rostro arrugado era testigo de los años de desolación. Maestro Esdras, muchos aquí ya no conocen la ley. Otros han traído costumbres de Babilonia que no quieren abandonar. Será difícil reconstruir lo que está roto. Esdras lo miró con serenidad y respondió: si el Señor está con nosotros, no hay ruina que no pueda levantarse, ni corazón que no pueda renovarse. Pero debemos comenzar hoy, aunque sea con lágrimas. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Esdras permaneció en oración dentro del templo en ruinas. Las marcas extrañas aún giraban en su mente, como una sombra que se resistía a disiparse. De rodillas, con el rollo de la ley abierto frente a él, levantó la voz en la soledad. Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, hemos pecado contra ti y hemos profanado tu nombre. Pero aquí estamos, regresando a ti con un corazón dispuesto. Purifica esta ciudad, Señor, y límpianos de toda oscuridad que la habita. De repente, un viento frío sopló por las grietas del templo, como si un susurro antiguo despertara entre las piedras. Esdras sintió como una presencia inexplicable lo rodeaba. Algo en Jerusalén aún dormía, algo que debía ser confrontado. Los días en Jerusalén avanzaban lentamente, pero cada paso hacia la reconstrucción estaba plagado de desafíos. Esdras había comenzado a organizar al pueblo, asignando tareas para limpiar los escombros, reforzar los cimientos del templo y reparar las murallas. Sin embargo, aunque el trabajo físico requería esfuerzo, el verdadero obstáculo no era visible a simple vista. Desde el momento en que Esdras levantó su voz y llamó a la pureza espiritual, una corriente silenciosa de oposición comenzó a manifestarse. Algunos judíos, especialmente entre los líderes influyentes y comerciantes, veían las reformas de Esdras como una amenaza a su poder. Otros simplemente preferían el caos que les permitía prosperar en las sombras. La gente estaba dividida. Mientras unos se unían con fervor a la misión de Esdras, otros susurraban palabras de duda y descontento. El primer enfrentamiento ocurrió en una mañana nublada. Esdras y su grupo trabajaban en los cimientos del templo cuando un grupo de hombres se acercó desde el norte. Eran samaritanos,
los descendientes de los colonos que habían ocupado la región después del exilio del pueblo judío. A primera vista, parecían amigables, pero Esdras reconoció algo más en sus ojos: hostilidad disfrazada de cortesía. El líder samaritano, un hombre de barba oscura llamado Sanbalat, levantó la voz. Esdras, escriba de la ley, venimos a ofrecer nuestra ayuda en la reconstrucción de este templo. Nosotros también adoramos a vuestro Dios, el Dios de Israel. Esdras dejó su trabajo y los enfrentó con calma. Su mirada no parpadeaba, firme como las antiguas piedras del templo. El Dios de Israel nos ha dado esta misión a nosotros, su pueblo. La reconstrucción del templo no puede ser manchada por manos que no han guardado su ley. Agradecemos su oferta, pero no podemos aceptarla. El rostro de Sanbalat cambió. La máscara de cordialidad se desvaneció y fue reemplazada por una mueca de desprecio. ¿Crees que puedes levantar esta ciudad sin nosotros? El polvo de Jerusalén se tragará tus esfuerzos. Te darás cuenta de que has despertado fuerzas que no puedes controlar. Antes de marcharse, Sanbalat añadió en voz baja: el enemigo que duerme bajo estas piedras es más antiguo que tú, escriba. No podrás vencerlo con simples oraciones. Sus palabras retumbaron en los oídos de Esdras. ¿Un enemigo que duerme bajo las piedras? Aquella frase parecía conectar con la profecía olvidada que había leído en el pergamino real durante el viaje. No era solo una advertencia, era una amenaza velada. Esa misma noche, mientras el campamento dormía, Esdras recibió una visita inesperada. Una figura encapuchada se escabulló entre las sombras y dejó un pequeño pergamino junto a la tienda de Esdras antes de desaparecer. Despertado por el ruido, Esdras salió apresuradamente, pero no vio a nadie más que las llamas temblorosas de las antorchas. Con cautela, desenrolló el pergamino. La escritura era torpe, como si la mano que lo escribió temblara de miedo. El enemigo que enfrentas no es nuevo. Está ligado a los días de Salomón, cuando los secretos del templo fueron comprometidos. Busca en los cimientos y hallarás la sombra que corrompe. Esdras sintió un escalofrío recorrer su espalda. Salomón, el rey sabio que había construido el primer templo, pero también el hombre cuya debilidad por las mujeres extranjeras lo llevó a permitir la entrada de ídolos y rituales paganos en Jerusalén. ¿Sería posible que los pecados del pasado aún tuvieran raíces en el presente? Judá, que había escuchado movimiento en la tienda, entró y vio a Esdras con el pergamino en la mano. ¿Qué ocurre, maestro? Hay algo más profundo aquí, Judá. No luchamos solo contra hombres. Hay fuerzas oscuras que permanecen ocultas, sembradas en los días de nuestro esplendor, cuando Salomón permitió que otros dioses fueran adorados. Judá tragó saliva, su expresión era de desconcierto. Entonces, ¿es verdad? ¿Las marcas en las piedras, los símbolos? Sí, respondió Esdras con un hilo de voz. Esas marcas son solo la superficie. Si no erradicamos lo que duerme bajo esta ciudad, Jerusalén caerá de nuevo. En los días siguientes, la oposición creció. Los samaritanos comenzaron a enviar cartas a los gobernadores persas de la región, acusando a Esdras de incitar una rebelión contra el rey Artajerjes. Algunos judíos corruptos se unieron a ellos en secreto, temerosos de perder su influencia si las reformas de Esdras continuaban. La tensión aumentaba, y el pueblo comenzaba a murmurar entre sí.
¿Por qué Esdras no acepta ayuda de los samaritanos? ¿Acaso no necesitamos toda la ayuda posible? Sus palabras son severas, demasiado estrictas. ¿Qué quiere lograr con todo esto? Pero Esdras no cedía. Cada noche, reunía a los fieles en oración y enseñaba la ley con más fervor. Les recordaba la promesa de Dios y el pacto que debían renovar. El enemigo quiere dividirnos, pero nosotros debemos estar unidos en la verdad. No teman las sombras, porque la luz de Dios siempre prevalecerá. Aún así, en su corazón, Esdras sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Sentía que algo oscuro y ancestral lo observaba desde las profundidades de la tierra, esperando el momento oportuno para revelarse. Una noche, mientras recorría las ruinas con una lámpara de aceite, Esdras notó algo nuevo en uno de los cimientos más antiguos del templo. Al acercarse, vio cómo las marcas extrañas formaban un patrón que ahora podía entender. Un círculo ritual que había sido tallado hacía siglos. «Esto no pertenece al Dios de Israel», susurró. Antes de que pudiera examinarlo más, un viento gélido sopló a su alrededor, apagando la lámpara. Por un momento, sintió una presencia a su espalda, una sombra tan real que el aire mismo pareció volverse pesado. «Esdras», murmuró una voz gutural, como el eco de algo antiguo. Esdras se giró con el corazón latiendo violentamente, pero no había nadie. Solo el silencio, profundo y aterrador. El amanecer llegó cubriendo Jerusalén con una luz dorada, como si el cielo mismo anhelara la redención de aquella ciudad en ruinas. Esdras se encontraba de pie en la explanada central, con el rollo de la ley desplegado frente a él. La multitud se había reunido a su llamado, familias enteras, ancianos y jóvenes, todos expectantes, conscientes de que aquel día marcaría un antes y un después en su historia. Esdras los observó en silencio. Sus rostros reflejaban cansancio, pero también esperanza. Aquel pueblo había soportado el exilio, el hambre y el abandono, pero ahora se enfrentaban a un enemigo aún más peligroso, la corrupción espiritual que los dividía. Era hora de renovar su pacto con Dios. «Pueblo de Israel, escúchenme», comenzó Esdras con voz firme, que resonó entre los muros rotos. «Hemos pecado contra el Altísimo. No es el exilio lo que nos destruyó, sino nuestra desobediencia a la ley. Nos hemos mezclado con naciones que no conocen a nuestro Dios, hemos adoptado costumbres paganas y olvidado nuestro pacto sagrado». Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Esdras levantó una mano para silenciarlo. «Los matrimonios con naciones paganas han traído idolatría a nuestro pueblo. El Señor nos ordenó ser santos, separados para Él. Si no nos apartamos de estos pecados, nuestras obras serán en vano y Jerusalén caerá de nuevo». Las palabras golpearon como martillos. La acusación era directa y dolorosa. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, otros comenzaron a murmurar con incomodidad. Entre ellos, los más influyentes, aquellos que habían sellado alianzas con pueblos vecinos a través de matrimonios mixtos, apretaron los dientes con disgusto. Un hombre mayor, con vestiduras lujosas y mirada altiva, dio un paso al frente. «Esdras, ¿acaso no debemos buscar la paz con las naciones vecinas? ¿No fue esta misma ciudad destruida por la intransigencia de nuestros antepasados?» Esdras lo miró directamente. Su voz no tembló al responder. «La paz verdadera viene de obedecer a Dios, no de comprometer nuestra fe. Cuando olvidamos la ley, abrimos la puerta a nuestra propia destrucción.
Hoy debemos elegir. ¿Serviremos al Dios de Israel o nos perderemos en las costumbres de otros pueblos? La multitud quedó en silencio. Los corazones estaban divididos, pero las palabras de Esdras habían sembrado una semilla que no podía ignorarse. La voz de la verdad había sido proclamada. Ese mismo día, Esdras convocó a los líderes y ancianos del pueblo en el espacio más reconstruido del templo. La atmósfera era solemne, y los rollos de la ley se desplegaban sobre mesas improvisadas. Cada hombre debe comprometerse a abandonar los caminos que nos alejan del Altísimo. Debemos despedir a las esposas extranjeras y enseñarle a nuestro pueblo a caminar en pureza. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Algunos asintieron con gravedad, mientras otros miraban a Esdras con una mezcla de enojo y resignación. Pero nadie habló en contra. Sabían que lo que Esdras decía era cierto, aunque la verdad fuera dura. Mientras organizaba las reformas, Esdras pidió revisar los archivos antiguos del templo, buscando orientación sobre las leyes del sacerdocio y el culto. Los escribas se unieron a la tarea, y día tras día removían pergaminos polvorientos y tablas desgastadas, escritos que habían sobrevivido al paso del tiempo. Una tarde, Esdras tropezó con un manuscrito extraño escondido entre los registros. Era un pergamino más antiguo que los demás, sus letras apenas visibles, pero aún legibles. Con el corazón acelerado, comenzó a leer. En los días de Salomón, cuando el templo fue completado, algunos sacerdotes cayeron en la tentación de ofrecer sacrificios a dioses extranjeros en secreto. En los cimientos del santuario, sellaron símbolos de pacto con entidades oscuras. Estas marcas, si no son purificadas, traerán ruina a la casa de Dios y a su pueblo. Las manos de Esdras temblaron. ¿Acaso era esto lo que había visto en los cimientos del templo? Las marcas grabadas en las piedras, las sombras que parecían rondar Jerusalén, todo comenzaba a cobrar sentido. Aquellos sacerdotes, en su orgullo y corrupción, habían contaminado el lugar santo, y ahora las consecuencias aún acechaban al pueblo. Judá entró en ese momento y vio la expresión de Esdras. ¿Qué ocurre? Esdras cerró el pergamino lentamente y lo miró con gravedad. No solo debemos reconstruir el templo y el pacto del pueblo. Debemos purificar este lugar desde sus cimientos. La oscuridad que duerme aquí aún tiene poder sobre nosotros, y no descansará hasta que sea erradicada. Judá palideció. ¿Cómo haremos eso, maestro? ¿Acaso no estamos hablando de algo más grande que nosotros? Esdras respiró hondo, elevando su mirada hacia el altar aún incompleto. Con oración, con ayuno y con obediencia. Si nuestro corazón está puro, el Altísimo nos dará la victoria. La semana siguiente, Esdras convocó una asamblea solemne. Todo el pueblo se reunió en el frío suelo del templo reconstruido, cubiertos con ropas de lamento. Esdras se colocó en una plataforma de madera, con el rollo de la ley en sus manos, y comenzó a leer en voz alta. Arrepiéntanse, oh Israel. Regresemos al pacto del Señor, nuestro Dios. Limpien sus hogares, limpien sus corazones y vuelvan al Dios que los libertó de Egipto. Mientras leía, un clamor comenzó a elevarse. Algunos rompieron en llanto, otros cayeron de rodillas, confesando sus pecados en voz alta. Era como si el espíritu de Jerusalén comenzara a despertar, un espíritu adormecido durante generaciones. Esdras observó con lágrimas en los ojos. El pueblo,
su pueblo, estaba regresando al Señor. Pero en el fondo de su corazón, sabía que lo más difícil estaba aún por venir. Debajo del templo, las sombras esperaban. La luna brillaba pálidamente sobre Jerusalén, bañando las ruinas del templo con una luz fría y distante. El viento silbaba entre las piedras caídas, como si susurrara secretos antiguos. Esdras, agotado por el día, se encontraba solo en la sección este del templo, inspeccionando los trabajos de reconstrucción. Los hombres ya dormían en sus tiendas, pero el escriba no hallaba descanso. Sus pensamientos giraban en torno a las inscripciones extrañas y el manuscrito antiguo que hablaba de pactos oscuros. De pronto, un sonido extraño lo sobresaltó, pasos arrastrados, lentos, provenientes de las sombras. Esdras giró la cabeza, empuñando la lámpara de aceite con fuerza. Desde una esquina, emergió una figura encorvada, cubierta con un manto harapiento. La lámpara proyectaba su sombra alargada sobre las paredes gastadas. ¿Quién está ahí?, preguntó Esdras, su voz firme aunque el corazón latía con fuerza. La figura avanzó lentamente hasta quedar a la vista. Era un anciano, de barba larga y blanca, su piel curtida como cuero antiguo y sus ojos hundidos pero brillantes, como si ocultaran un fuego que nunca se extinguía. Esdras, hijo de Seraías, dijo el anciano con voz áspera, como si cada palabra costara un gran esfuerzo, te estaba esperando. Esdras dio un paso hacia atrás, sorprendido. ¿Quién eres y cómo sabes mi nombre? El anciano levantó una mano huesuda y señaló el suelo del templo. Yo soy uno de los últimos guardianes del pasado, un profeta olvidado. Mi nombre no importa, pero mis palabras sí. Jerusalén está maldita, Esdras. Una maldición antigua que ha dormido desde los días del exilio. No puedes reconstruir lo que está quebrado sin enfrentar lo que yace enterrado. Las palabras del anciano retumbaron en el pecho de Esdras, como si se clavaran en su corazón. ¿De qué maldición hablas? Habla claro, anciano. El profeta caminó lentamente hacia los cimientos y se arrodilló, golpeando suavemente la piedra con sus manos temblorosas. Aquí, bajo estas piedras sagradas, se encuentran las puertas espirituales abiertas. Fueron abiertas por los pecados de nuestros padres. Idolatría, pactos prohibidos y corrupción en los días de Salomón y en los tiempos del exilio. Estas puertas conectan Jerusalén con la oscuridad. Lo que duerme aquí no es piedra ni polvo, Esdras. Es una sombra antigua que se alimenta del pecado. Esdras sintió como el frío se apoderaba de su cuerpo. Las palabras del anciano parecían encajar con todo lo que había visto, las inscripciones prohibidas, las leyendas de sacerdotes corruptos y los símbolos serpenteantes grabados en las piedras. Si esto es cierto, ¿cómo podemos cerrarlas? ¿Cómo podemos purificar este lugar? El anciano lo miró directamente, sus ojos brillando con intensidad. Solo con fe verdadera y obediencia total a la ley del Altísimo. Pero no será fácil. Aquellos que abrieron las puertas dejaron un guardián en la sombra. Lo enfrentarás, Esdras, y no con espada ni con fuerza humana, sino con la verdad y la pureza de tu corazón. Prepárate, porque la batalla espiritual ha comenzado. Al amanecer, Esdras reunió a Judá y a los sacerdotes más fieles en una sala improvisada del templo. El cansancio era evidente en su rostro, pero sus ojos ardían con determinación. Escuchen lo que les diré, comenzó.
Esta reconstrucción no se trata solo de levantar piedras y muros. Una maldición descansa sobre Jerusalén. Un enemigo espiritual, alimentado por los pecados de nuestro pasado, permanece oculto bajo estos cimientos. Debemos enfrentarlo con oración, arrepentimiento y fe. Los sacerdotes se miraron entre sí, inquietos. Uno de ellos, un hombre joven llamado Natán, habló con vacilación. Esdras, ¿no estás exagerando? Ya enfrentamos suficientes problemas con los samaritanos y los judíos corruptos. ¿Por qué preocuparnos ahora por cosas que no vemos? Esdras lo miró fijamente. Porque lo que no vemos es más peligroso que lo que enfrentamos cara a cara. El enemigo en las sombras está usando la división y la duda para detenernos. Si no lo erradicamos ahora, el templo que reconstruyamos será un cascarón vacío, un lugar donde la presencia de Dios no morará. Judá, siempre fiel, asintió. ¿Qué debemos hacer entonces, Esdras? Convocaremos a un día de ayuno y oración. Todo el pueblo deberá reunirse. Confesaremos nuestros pecados y clamaremos por la purificación de Jerusalén. Y mientras tanto, la voz de Esdras se endureció. Exploraremos las profundidades del templo. Debemos encontrar estas puertas espirituales, de las que habló el anciano, y sellarlas con la presencia del Altísimo. Al caer la noche, Esdras regresó al lugar donde había encontrado al profeta. Las piedras permanecían frías y silenciosas bajo la luz de la luna. Buscó por todas partes, pero no había rastro del anciano, como si hubiera sido un espectro que solo existió para entregarle aquel mensaje. Al inclinarse y tocar las piedras, un pensamiento lo atravesó como un relámpago. ¿Quién era realmente aquel profeta? ¿Fue enviado por Dios, o fue una advertencia de algo más oscuro? El viento comenzó a soplar de nuevo, arrastrando con él un murmullo tenue, una voz imperceptible que parecía surgir de las mismas piedras. Esdras cerró los ojos y oró en voz alta. Señor de los cielos, guíanos. Danos fuerza para enfrentar lo que mora en las sombras. Tu luz es la única capaz de cerrar las puertas del mal. Pero mientras oraba, sintió aquella presencia nuevamente, observándolo desde la oscuridad. La luz del amanecer se filtraba a través de los muros incompletos del templo, proyectando sombras frías sobre las piedras gastadas. Esdras, junto a Judá y un pequeño grupo de sacerdotes y escribas fieles, descendía lentamente por una escalera olvidada que conducía a las entrañas del santuario. La entrada había sido descubierta la noche anterior, oculta bajo años de escombros y polvo. Era como si el tiempo mismo hubiese intentado sepultar el oscuro secreto que ahora buscaban desenterrar. Que el Altísimo nos guíe y nos proteja, murmuró Esdras, sosteniendo una lámpara de aceite que iluminaba apenas unos metros adelante. Debemos ser fuertes, pues lo que encontremos aquí podría sacudir nuestra fe. El aire se volvía más frío a medida que descendían. El sonido de sus pasos resonaba en el angosto pasadizo, como un eco lejano que parecía responder desde las profundidades. Judá, que caminaba justo detrás de Esdras, tragó saliva. ¿Cómo es posible que nadie haya hablado de esto antes? Ni en los archivos del templo ni en los relatos antiguos se menciona una entrada como esta. Porque fue olvidada, o silenciada a propósito, respondió Esdras sin detenerse. Hay cosas que nuestros padres temieron enfrentar. Finalmente, la escalera terminó en una puerta de piedra, imponente y sellada con un grabado apenas visible. Esdras acercó la lámpara,
y sus ojos se abrieron con asombro y horror. Eran inscripciones prohibidas, símbolos que no pertenecían a la ley, sino a prácticas paganas. «Estas marcas no son de nuestro Dios», dijo uno de los sacerdotes, retrocediendo un paso. «¿Qué significa esto, Esdras?» Esdras no respondió de inmediato. Su mano temblaba mientras trazaba con los dedos las figuras talladas, círculos rituales, serpientes enroscadas y extraños caracteres arcanos. Estas inscripciones coincidían con las marcas halladas en las piedras caídas del templo. «Esto confirma lo que temíamos», susurró Esdras. Durante los días de Salomón y después, algunos sacerdotes profanaron este lugar. Hicieron pactos prohibidos, quizás buscando poder o favor de dioses extranjeros. Sellaron estos ritos bajo el templo, escondiéndolos del pueblo, pero las puertas que abrieron nunca fueron cerradas. Los hombres se miraron con temor. Judá finalmente rompió el silencio. «Esdras, debemos sellar esta cámara. Esto no debe ver la luz». Pero Esdras negó con la cabeza. «No. Debemos entender qué ocurrió aquí para poder purificarlo. No podemos ignorar el pecado del pasado si queremos un futuro en la presencia del Altísimo». Con gran esfuerzo, lograron abrir la puerta. Un crujido profundo retumbó en el pasillo cuando la piedra cedió, como si un lamento antiguo escapara desde el interior. Más allá de la entrada, una cámara subterránea se extendía, iluminada tenuemente por las lámparas que portaban. El aire era denso, cargado de un olor extraño, como a piedra húmeda mezclada con algo más, algo corrupto. Las paredes de la cámara estaban cubiertas de más inscripciones, dibujos paganos, rostros deformes y figuras que parecían bailar en un ritual interminable. Al centro, una gran losa de piedra negra destacaba, rodeada por un círculo grabado en el suelo. Esdras se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Este altar no pertenece al Dios de Israel», dijo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «Aquí se hicieron sacrificios a otras entidades. Aquí fue donde la corrupción comenzó». Uno de los sacerdotes, visiblemente alterado, dio un paso atrás. «Esto es una abominación. ¿Cómo pudieron nuestros padres permitir algo así en el corazón del templo?» Esdras no apartaba la vista de la losa negra. De repente, notó que una inscripción destacaba entre todas las demás. Se inclinó para leerla, y su rostro palideció. «Y el que desentierre lo sellado despertará la sombra que nunca duerme. Solo la pureza del corazón y el arrepentimiento verdadero cerrarán las puertas del abismo». Las palabras parecían brillar en la piedra, como si la misma oscuridad les diera vida. «Debemos actuar con rapidez», dijo Esdras, levantándose. «El enemigo que enfrentamos no es carne ni hueso. Esta cámara debe ser purificada y sellada de una vez por todas, o lo que mora aquí intentará extender su corrupción nuevamente». Esa misma noche, Esdras convocó a los sacerdotes más fieles y a un grupo reducido de hombres que no temían la misión. Trajeron agua purificada, incienso y los rollos de la ley. Esdras sabía que no enfrentaban solo símbolos y piedra, enfrentaban una presencia espiritual, una sombra alimentada por siglos de pecado. De pie sobre la cámara subterránea, Esdras levantó el rollo de la ley y comenzó a proclamar en voz alta: «Oh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, reconocemos el pecado de nuestros padres y el nuestro. Perdona nuestra rebelión,
Purifica este lugar y cierra las puertas que fueron abiertas por la desobediencia. Los sacerdotes se unieron, orando y proclamando las palabras sagradas. El sonido de sus voces resonaba por las paredes, y el aire comenzó a agitarse. La lámpara de aceite titiló violentamente, como si una fuerza invisible intentara apagarla. Judá miró a Esdras con temor. «Esdras, algo está pasando». En ese momento, un viento gélido sopló desde el centro de la cámara, apagando todas las lámparas excepto una, la que Esdras sostenía. La sombra parecía moverse, como si las figuras de las paredes cobraran vida por un instante. Pero Esdras no cedió. Su voz se alzó aún más fuerte. «La luz del Altísimo prevalece. Este lugar pertenece al Dios de Israel y a nadie más». De repente, un estruendo ensordecedor retumbó en la cámara, y la losa negra comenzó a resquebrajarse. Los símbolos grabados se apagaron, como si el poder que los sostenía se desvaneciera. Cuando todo terminó, la sala quedó en completo silencio. La losa negra estaba rota, el círculo destruido. La oscuridad había sido confrontada. Esdras cayó de rodillas, respirando con dificultad, y dijo en voz baja: «La batalla aún no termina, pero hemos cerrado la primera puerta». Los primeros rayos del amanecer se derramaron sobre Jerusalén, como si el cielo mismo anunciara un nuevo día para la ciudad olvidada. La oscuridad de la cámara subterránea aún pesaba en el corazón de Esdras, pero también le había dado una claridad inquebrantable. La reconstrucción física del templo no bastaría, el alma del pueblo debía ser purificada. No bastaba con levantar piedras y cimientos, si los corazones seguían contaminados por los pecados del pasado. Desde el atrio principal del templo, aún en proceso de reconstrucción, Esdras se preparó para el momento más crucial de su misión. De pie en una plataforma improvisada, vestido con sus ropas sacerdotales, el escriba contempló al pueblo que se reunía poco a poco. Familias enteras, líderes y ancianos, todos acudían al llamado. La noticia de la cámara profanada se había esparcido como un viento frío, y la gente comenzaba a murmurar inquieta. Judá, siempre fiel, se acercó a Esdras. «Están aquí, maestro. Pero algunos vienen por miedo, no por arrepentimiento. Otros aún dudan de lo que hacemos». Esdras asintió, con el rostro marcado por el cansancio pero sus ojos firmes como la roca. «Entonces hoy enfrentaremos la verdad, Judá. El pueblo verá la luz y la oscuridad que habita entre nosotros. Y deberán elegir». El llamado al arrepentimiento. El silencio cayó sobre la explanada cuando Esdras alzó la voz. Su tono era firme, pero lleno de un dolor profundo, como el de un padre que reprende a un hijo amado. «Pueblo de Israel, hemos regresado a la tierra de nuestros padres, pero aún no hemos regresado al corazón del Altísimo. Nuestras manos reconstruyen muros y puertas, pero nuestros pecados aún nos separan de él. El templo fue profanado por la desobediencia, y mientras sigamos en el pecado, ninguna obra perdurará». La multitud guardó silencio. Las palabras de Esdras eran como espadas que cortaban el aire. Continuó con un fervor que parecía crecer con cada frase. «Nos hemos unido a las naciones paganas, hemos adoptado sus caminos y olvidado nuestra identidad como pueblo santo. Pero hoy les digo, es tiempo de purificarnos. Es tiempo de renovar el pacto que nuestros padres hicieron con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Arrepiéntanse. Desháganse de los ídolos y las alianzas que nos atan.
Las palabras cayeron como un trueno sobre los corazones. Algunos lloraban, otros murmuraban con incomodidad. Pero de entre la multitud surgieron voces de desafío. Esdras, tus palabras son demasiado severas. Gritó un hombre, uno de los líderes locales. ¿Cómo puedes pedirnos que despidamos a nuestras esposas extranjeras y renunciemos a las costumbres que nos dan paz con las naciones vecinas? Esdras lo miró con una calma implacable. ¿Paz? Esa paz nos llevó al exilio. Nos trajo destrucción y ruina. La verdadera paz viene del Altísimo, y solo podemos alcanzarla si somos puros ante Él. Las palabras del escriba dividían al pueblo. Pero en medio de aquella tensión, una mujer delgada, con el rostro cubierto de lágrimas, se adelantó y se arrodilló frente a Esdras. He pecado. Traje ídolos de Babilonia a mi casa, pensando que no harían daño. Perdóname, Señor. Su confesión fue el comienzo. Otros comenzaron a unirse, hombres, mujeres, jóvenes. La multitud se llenó de llantos, confesiones y gritos de arrepentimiento. Era como si el peso de generaciones finalmente comenzara a romperse. La crisis espiritual. Mientras el pueblo clamaba, una corriente invisible pareció moverse entre ellos. El viento se levantó, agitando las ropas y la arena a su alrededor. Judá, que observaba a Esdras con preocupación, sintió un escalofrío. Maestro, algo no está bien. De repente, un grito se escuchó desde el extremo de la multitud. Un grupo de hombres comenzó a empujar y gritar. Esto no es obra de Dios. Esdras está dividiendo al pueblo. Esdras los miró desde la plataforma, reconociendo algunos rostros, líderes que habían estado involucrados en alianzas corruptas y practicaban cultos secretos. En ese momento, sus palabras anteriores resonaron en su mente. El enemigo en las sombras usará la división y la duda. No teman, clamó Esdras, alzando el rollo de la ley por encima de su cabeza. Esta batalla no es nuestra, sino del Señor. No cedan a las mentiras del enemigo. Los fieles comenzaron a unirse, formando un círculo alrededor de Esdras y los sacerdotes. Cantaron salmos, proclamaron la fidelidad del Altísimo, y el sonido de sus voces cubrió los gritos de los opositores. Mientras oraban, una sombra pareció alzarse sobre el templo, como si la oscuridad misma resistiera la luz. Los símbolos grabados en los cimientos aún parecían latir bajo la superficie, recordando su presencia. Al caer la tarde, Esdras convocó a los sacerdotes al altar central del templo. Allí, colocaron el rollo de la ley y encendieron incienso en señal de purificación. «Oh Señor de los cielos», oró Esdras, con los brazos levantados, «te pedimos que recibas nuestro arrepentimiento. Purifica a este lugar y a tu pueblo. Cierra las puertas que el pecado abrió y permite que tu presencia regrese a este templo». Las oraciones del pueblo se unieron a la suya, y el cielo pareció responder. El viento se calmó, y una paz indescriptible descendió sobre Jerusalén. El altar, que antes parecía inerte, comenzó a irradiar una luz suave y dorada, como si el Altísimo aceptara la ofrenda de sus corazones. Esa noche, el pueblo volvió a sus casas cambiado. Muchos destruyeron ídolos ocultos, otros despidieron a las esposas extranjeras que habían introducido la idolatría en sus familias. Hubo lágrimas, pero también una renovación profunda. La ciudad, que días antes parecía sumida en el caos y el abandono,
comenzaba a respirar un nuevo espíritu. Judá se acercó a Esdras, mientras observaban el altar purificado desde la distancia. ¿Crees que hemos ganado? Esdras miró al horizonte, donde la luna brillaba tranquila. Hemos dado un paso, Judá. La verdadera batalla apenas comienza. Pero hoy, el pueblo ha elegido volver al Altísimo. Y eso es suficiente para ahora. Los días posteriores a la gran purificación trajeron una calma inquietante a Jerusalén. El pueblo comenzaba a reconstruir no solo sus hogares y el templo, sino también sus vidas espirituales. Sin embargo, en las sombras de aquella restauración, la corrupción aún resistía. Los líderes que habían intentado detener la reforma de Esdras se mantenían firmes, sus corazones endurecidos por el orgullo y el temor a perder el poder que habían acumulado. Pero Esdras sabía que no podía ignorar la presencia de estos hombres. Jerusalén solo sería restaurada si la oscuridad era erradicada hasta la raíz. Una mañana, en el atrio principal del templo, Esdras convocó a toda la asamblea. El sol brillaba con fuerza, iluminando las piedras parcialmente reconstruidas y dando al lugar una sensación de solemnidad y juicio divino. La multitud llegó en silencio, sus miradas expectantes. Los sacerdotes y escribas se alinearon junto a Esdras, sus rostros serios. Hermanos de Israel, hoy enfrentamos un momento decisivo, proclamó Esdras, su voz resonando en el espacio. El Señor nos ha dado la oportunidad de volver a Él, pero aún hay quienes se resisten. Los pecados de nuestros padres causaron la ruina de esta ciudad, y algunos de nuestros líderes han repetido esos mismos errores. Hoy, la verdad será revelada y el juicio caerá sobre aquellos que han contaminado el pueblo del Altísimo. Un murmullo inquieto recorrió la multitud. Los rostros de varios líderes prominentes se tensaron, pero ninguno habló. Esdras los miró directamente, uno por uno, y continuó con voz firme. Durante la restauración del templo, descubrimos lo que fue escondido en tiempos antiguos. En las cámaras subterráneas, bajo los cimientos sagrados, hallamos inscripciones y símbolos de pactos prohibidos, realizados por sacerdotes corruptos. Estos ritos idolátricos trajeron la maldición que nos llevó al exilio. La multitud contuvo el aliento. Los rumores de lo hallado en las profundidades del templo se habían extendido, pero escuchar esta confesión pública estremeció a todos. Los líderes corruptos se miraron entre sí, nerviosos, conscientes de que sus secretos estaban a punto de salir a la luz. Algunos de ustedes, continuó Esdras señalando hacia el grupo de líderes, han seguido este mismo camino. Han traído ídolos a nuestras casas, han pactado con las naciones vecinas y han resistido la restauración de Jerusalén. Hoy, el Señor demanda justicia. El día se convirtió en un tribunal a cielo abierto. Esdras, como escriba y sacerdote del Altísimo, se situó como mediador de la ley, acompañado de los ancianos fieles y sacerdotes leales. Uno a uno, los acusados fueron llamados al frente. Se trataba de líderes que, con el tiempo, habían acumulado poder a costa de las necesidades del pueblo. Algunos habían aceptado sobornos, otros habían permitido prácticas paganas en secreto, y unos cuantos habían conspirado con los samaritanos y otros pueblos vecinos para frustrar la reconstrucción. Un hombre de avanzada edad, uno de los líderes más influyentes llamado Chimi, fue el primero en ser llamado. Esdras lo miró con gravedad. Chimi, has guiado al pueblo hacia la idolatría.
Has introducido costumbres ajenas al Dios de Israel y te has enriquecido mientras tu pueblo sufría. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? El anciano apretó los labios, pero el peso de la multitud y las evidencias lo doblegaron. Es cierto, murmuró finalmente. Pero no quise el mal. Pensé que esas alianzas nos traerían paz y prosperidad. Esdras negó con la cabeza. La paz no puede venir del pecado. Has guiado a otros por el mismo camino. Hoy, serás expulsado de Jerusalén y no podrás regresar hasta que tu corazón se haya purificado ante el Altísimo. El pueblo observaba en silencio. Aunque la sentencia era dura, todos sabían que era justa. Otros líderes fueron juzgados de la misma manera. Algunos, movidos por el temor y el arrepentimiento, confesaron sus pecados públicamente y pidieron perdón a Dios. Aquellos que mostraron genuino arrepentimiento recibieron misericordia y se les permitió permanecer, comprometiéndose a obedecer la ley y guiar al pueblo con integridad. Pero unos pocos, como Sanbalat, el líder samaritano que había intentado infiltrarse en la reconstrucción, permanecieron orgullosos y desafiantes. A ellos, Esdras los sentenció al exilio forzado. Sus nombres fueron borrados del registro de los sacerdotes y líderes de Israel. Al caer la tarde, con el juicio concluido, Esdras reunió al pueblo una vez más frente al altar. El viento soplaba suavemente, como si Jerusalén misma respirara un aire más puro. Pueblo de Israel, dijo Esdras, con una mezcla de firmeza y compasión, hoy hemos dado un paso hacia la restauración completa. Hemos enfrentado nuestros pecados y hemos erradicado la corrupción que nos dividía. Pero no debemos olvidar el secreto que fue revelado en los cimientos del templo. El silencio era absoluto mientras continuaba. Nuestros padres, en los días de Salomón y después, permitieron que este lugar sagrado fuera contaminado. Pactaron con dioses falsos, buscando poder y favor de las naciones paganas. Estas abominaciones trajeron la destrucción de Jerusalén y la ruina de nuestro pueblo. Pero hoy, hemos roto esos pactos. Hoy, hemos vuelto al Dios que nos liberó de Egipto, y Él ha comenzado a restaurarnos. Esdras levantó sus manos hacia el cielo, y el pueblo, conmovido, hizo lo mismo. Desde el altar, se elevó una oración unánime, un clamor de agradecimiento y arrepentimiento que resonó entre las piedras del templo y las murallas incompletas. El viento sopló con fuerza, y por un instante, pareció que la presencia del Altísimo descendía sobre ellos. Esa noche, Esdras permaneció en oración en el templo. Jerusalén aún estaba en ruinas físicamente, pero el corazón del pueblo comenzaba a sanar. Habían enfrentado la verdad y apartado la corrupción. El enemigo en las sombras había sido debilitado, pero Esdras sabía que la lucha no había terminado. Judá, sentado a su lado, habló con voz tranquila. Hemos logrado mucho, Esdras. Pero, ¿crees que este pueblo podrá mantenerse fiel esta vez? Esdras miró las estrellas a través de las columnas del templo. No lo sé, Judá. Pero mientras la ley permanezca en nuestros corazones y recordemos lo que ocurrió aquí, tendremos esperanza. Jerusalén no es solo piedra y tierra, es el lugar donde el Altísimo habita con su pueblo. Y mientras Él esté con nosotros, nada podrá destruirnos. El cielo sobre Jerusalén brillaba con una luz diáfana, como si el Altísimo mismo hubiera apartado las sombras que durante generaciones habían acechado a la ciudad. Las murallas, que tiempo atrás eran símbolo de ruina,
ahora se alzaban majestuosas, defendiendo no solo la ciudad sino también la esperanza restaurada del pueblo. El templo, corazón espiritual de Israel, estaba casi completo. Su estructura renovada comenzaba a relucir como un faro de promesa. Esdras, de pie en la explanada del templo, observaba el avance de los trabajos con una mezcla de satisfacción y solemnidad. Aunque las piedras estaban colocadas, aunque los altares habían sido purificados, sabía que la verdadera restauración no dependía de ladrillos o de manos humanas, sino del corazón del pueblo. Judá, su fiel compañero, se acercó con una sonrisa contenida. Esdras, está casi terminado. El templo del Altísimo vuelve a alzarse como en los días de Salomón. Pronto celebraremos la dedicación. Esdras asintió lentamente, pero su mirada permanecía fija en el horizonte. Sí, Judá. Pero recuerda esto, las piedras pueden levantarse, pero si el corazón del pueblo cae, el templo caerá con ellos. Hemos purificado esta ciudad, pero la prueba verdadera comienza ahora. El día de la dedicación llegó. Desde las colinas y pueblos cercanos, familias enteras llegaron a Jerusalén. El sonido de salmos y trompetas resonaba en el aire, llevando un espíritu de júbilo que no se sentía desde hacía generaciones. El pueblo se reunió en la explanada principal del templo, vestidos con ropas limpias y portando ofrendas. Los sacerdotes, ahora purificados y reorganizados bajo la dirección de Esdras, llevaron el arca y los utensilios sagrados a su lugar dentro del santuario. El altar central fue encendido con fuego santo, y la fragancia del incienso ascendió como una ofrenda agradable al cielo. Esdras, vestido con sus ropas sacerdotales, subió a una plataforma de madera. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de reverencia. Sabía que aquel momento era más grande que él. Pueblo de Israel, comenzó con voz fuerte, hoy dedicamos este templo al Señor, el Dios de nuestros padres. Hemos regresado del exilio, hemos reconstruido lo que estaba en ruinas, pero recuerden esto, no fue por nuestra fuerza, sino por su misericordia. La multitud escuchaba en silencio, con los rostros levantados hacia su líder. Este lugar, el templo, es santo. Pero no olviden, la verdadera morada del Altísimo está en los corazones de aquellos que le obedecen. Si guardamos la ley y caminamos en fidelidad, su presencia nunca nos dejará. Pero si olvidamos el pacto, si volvemos al pecado y la idolatría, ninguna muralla ni templo podrá salvarnos. Los ancianos y sacerdotes asintieron solemnemente. Los más jóvenes, muchos de los cuales nunca habían conocido un Jerusalén restaurado, escuchaban con asombro y esperanza. Hoy ofrecemos sacrificios al Dios que nos redimió. Que esta dedicación sea un recordatorio de nuestra promesa, servirle solo a Él y vivir como un pueblo santo en medio de las naciones. Al finalizar la ceremonia, mientras el pueblo celebraba y ofrecía ofrendas, Esdras y un pequeño grupo de sacerdotes se dirigieron al borde del valle, donde una hoguera había sido preparada. En sus manos, Esdras llevaba una caja de cuero desgastada, los pergaminos prohibidos que habían encontrado en las cámaras subterráneas. Judá, que lo acompañaba, habló en voz baja. ¿Estás seguro de esto, Esdras? Estos escritos son parte de nuestra historia. ¿No deberían ser preservados como advertencia? Esdras miró la caja con un peso indescriptible en su rostro. Lo que estos pergaminos contienen no es historia, Judá. Es corrupción. Fueron escritos con la sangre de pactos prohibidos,
sellados por sacerdotes que traicionaron al Dios de Israel. Si permitimos que permanezcan, la sombra que trajeron podría regresar. Uno a uno, Esdras tomó los pergaminos y los arrojó a las llamas. El fuego creció, como si devorara con gusto lo que había sido oculto durante siglos. Las letras oscuras parecían danzar por un instante antes de desvanecerse, como susurros ahogados por el calor. Que esto sea un símbolo, dijo Esdras, con la mirada fija en las llamas, de que hemos roto todo pacto con la oscuridad. Solo el Altísimo reinará en Jerusalén. Los días que siguieron fueron de alegría y renovación. El pueblo celebró la dedicación del templo con cánticos, banquetes y oraciones. La ciudad comenzó a florecer, no solo físicamente, sino espiritualmente. Las familias volvieron a las enseñanzas de la ley, y los sacerdotes guiaban al pueblo con fidelidad renovada. Judá, caminando junto a Esdras por las calles reconstruidas, no pudo evitar sonreír. Míralos, Esdras. Jerusalén vuelve a ser lo que siempre debió ser. Esdras sonrió ligeramente, pero sus palabras fueron firmes. Sí, pero debemos recordar siempre lo que encontramos bajo el templo. La restauración no es un evento único, es un proceso constante. Si el pueblo olvida, si se alejan del pacto, la sombra puede regresar. Judá lo miró con seriedad. ¿Crees que volverán a caer? Somos humanos, Judá. Nuestra naturaleza tiende a olvidar. Pero mientras haya hombres dispuestos a levantarse, a proclamar la verdad y guiar al pueblo, siempre habrá esperanza. Antes de retirarse aquella noche, Esdras escribió las siguientes palabras en un pergamino limpio, guardándolas en los registros del templo. La verdadera restauración no depende de muros, ni de altares, sino del corazón que teme y ama al Altísimo. No olviden lo que ocurrió aquí. No olviden cómo caímos y cómo fuimos restaurados. Porque mientras guardemos la ley, el Señor guardará a su pueblo. Años después de la restauración del templo y de la purificación de Jerusalén, la ciudad respiraba un aire diferente. Las calles que una vez estuvieron cubiertas de polvo y ruinas ahora se llenaban de vida. Niños corriendo, ancianos sentados a la sombra de las murallas renovadas, comerciantes ofreciendo sus bienes con alegría. El sonido de salmos y oraciones resonaba diariamente desde el templo, un lugar que había sido redimido y que, al fin, volvía a ser el corazón espiritual de Israel. Sin embargo, entre aquellos muros reconstruidos y el bullicio de la ciudad, el nombre de Esdras era pronunciado con reverencia. Sus actos y su liderazgo se habían convertido en leyendas, historias que los padres contaban a sus hijos cuando señalaban el esplendor del templo o las murallas que él ayudó a levantar. Pero más allá de las piedras y el mortero, su legado era espiritual, un llamado a la fidelidad y a la pureza del corazón. Se decía que Esdras continuó dedicando su vida a enseñar la ley de Moisés. Desde el atrio del templo, él y otros escribas fieles proclamaban las escrituras a un pueblo que, generación tras generación, comenzaba a redescubrir su identidad como nación santa. La reforma espiritual que inició había echado raíces, pero Esdras nunca bajó la guardia. No olviden el pacto, repetía con frecuencia, pues cuando olvidamos, abrimos la puerta al enemigo. Sus palabras, simples pero profundas, se convirtieron en un eco constante en Jerusalén. Era su manera de recordarles que la restauración no era un logro del pasado, sino un trabajo diario, un compromiso constante con el Dios de sus padres. Judá, su fiel amigo y compañero,
Describía a Esdras como un hombre que nunca descansó por completo. Aun en los días de paz, su mirada se perdía en las montañas, como si buscara algo más allá de lo que nosotros podíamos ver. Su corazón siempre ardía por la santidad de nuestro pueblo. Pero aquellos que conocían a Esdras más de cerca, también sabían del sacrificio personal que su misión le había costado. No tuvo una vida sencilla, ni disfrutó de las comodidades que otros líderes habían buscado. Nunca acumuló riquezas, ni buscó gloria personal. En lugar de eso, dedicó su vida a servir a Dios y a guiar a un pueblo que muchas veces lo resistió. Se contaba que, en las noches más solitarias, Esdras permanecía de rodillas en el templo, clamando por el pueblo, consciente de lo frágil que era su fidelidad. La batalla espiritual que había enfrentado en los días de la reconstrucción nunca terminó realmente, pues sabía que la mayor amenaza no era externa, sino interna, el corazón del hombre. Una frase que solía repetir, grabada en la memoria del pueblo, era: un pueblo que guarda la ley es un pueblo que guarda su futuro. Años después de su muerte, una leyenda comenzó a circular entre los escribas y sacerdotes. Decían que Esdras había dejado un manuscrito secreto, un registro personal que detallaba no solo los eventos de la reconstrucción, sino también los misterios que había descubierto en las profundidades del templo. Según la historia, el manuscrito describía con precisión las cámaras ocultas, los ritos prohibidos que causaron la ruina de Jerusalén, y la batalla espiritual que él y su pueblo enfrentaron para cerrar las puertas que el pecado había abierto. También se decía que el documento contenía advertencias para el futuro, instrucciones sobre cómo proteger al templo y al pueblo de nuevas corrupciones. Esdras sabía que la sombra podría regresar, susurraban los ancianos. Por eso dejó un testimonio escondido, esperando ser hallado por aquellos que lo necesiten. Algunos buscaban el manuscrito en los archivos del templo, pero nunca fue encontrado. Otros decían que Esdras lo ocultó en algún lugar bajo las piedras sagradas, en un rincón que solo aquellos con un corazón puro y temeroso de Dios podrían hallar. A pesar de las leyendas y los misterios, el legado de Esdras trascendía cualquier manuscrito físico. Su verdadera herencia estaba en la transformación que inició, en el pueblo que volvió a levantarse y en el templo que fue purificado para el Dios verdadero. El pueblo comprendió, finalmente, lo que Esdras había intentado enseñarles toda su vida. No son las piedras del templo las que sostienen nuestra relación con Dios, sino un corazón limpio y obediente. Cuando olvidamos esto, destruimos lo que Él ha construido. Por generaciones, las palabras de Esdras se convirtieron en un recordatorio constante. Los sacerdotes enseñaban su historia, los escribas copiaban sus enseñanzas, y el pueblo se esforzaba por no volver a caer en los errores del pasado. Algunos años después de su muerte, cuando las murallas brillaban al atardecer y el templo era el centro de la vida en Jerusalén, los ancianos solían señalar hacia las puertas de la ciudad y decir a los jóvenes: aquí caminó Esdras, el escriba fiel. Fue él quien nos enseñó que la verdadera adoración comienza en el corazón. Nunca lo olviden. Y aunque el manuscrito de Esdras nunca fue hallado, su legado perduró, no en rollos de pergamino, sino en las vidas transformadas de un pueblo que había aprendido a buscar al Altísimo con todo su ser. La historia de Esdras no es solo un relato antiguo, sino un llamado atemporal. Nos recuerda que, aunque las sombras intenten regresar, la fidelidad a la verdad y a la fe puede levantar lo que está caído. Esdras nos enseña que la verdadera batalla no es solo física, sino espiritual, y que el verdadero poder reside en un corazón comprometido con Dios. ¿Y tú?
¿Qué opinas del sacrificio y la misión de Esdras? ¿Crees que su manuscrito perdido aún existe en algún rincón de la historia? ¿Qué lección podemos aprender de su dedicación y lucha? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Si esta historia te ha inspirado, te invitamos a suscribirte al canal para más relatos llenos de fe, historia y enseñanzas. Dejar tu comentario. ¿Qué parte de la vida de Esdras te impactó más? Queremos leerte. Compartir el vídeo con tus amigos y familiares, para que también conozcan el legado de este gran líder.